4, 5 y 6 tramos, ¿no? Pero esto es otra cosa. Esto no es lo existente. Lo existente es de esta forma. De esta forma. Hay 3 colindancias entre los circuitos 1 y 2. Evidentemente aquí solamente hay una colindancia, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con el planteamiento de los circuitos siempre, con la identificación de los circuitos, de acuerdo a lo que tengamos en el sistema. ¿Bien? ¿Alguna intervención hasta allí? Ingeniero, Sí, adelante. aún así, cualquiera de las 3 puede salir el problema, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Claro, sí me va a tener solución, pero claro. Por ejemplo, si no han resuelto con este último, que sería el caso de haber establecido, o sea, si establecen ustedes los circuitos de esta manera, el existente, bueno, no va a variar, y el 2 lo establecen con 6 tramos, lo que están haciendo es suponer que el sistema completo es de esta forma, y le va a salir un resultado, pero no es el sistema indicado. El sistema indicado es este que está acá, ¿no? A eso me refiero. O sea, es incorrecto, ¿no? Es incorrecto, ¿no? Se han interpretado, si es así, se ha interpretado mal el circuito 2, ¿no? De hecho, va a tener un resultado, lo va a tener, pero se va a ajustar prácticamente a una realidad que hubiera sido esta condición que tienen ustedes en pantalla. Diferente. Que es otro caso. Ingeniero. Es diferente. Sí, adelante. Disculpe, ¿a qué se refiere más o menos con la superposición de los circuitos? Me refiero a que al plantearlo de esta forma, ¿no? Si se dan cuenta ustedes acá, si lo plantean de esta forma, están planteando un circuito 2 que va a trabajar cuando llegue el agua, por ejemplo, este punto, del punto 3 al punto D, como que de acá continúa en serie y vuelve al punto C, ¿no? Sin recorrer, ¿no?, estos 3 tramos que están acá. Porque fíjese bien, cuando llevamos el circuito existente, recuerdo que el circuito existente no va a cambiar. Cuando llevamos el circuito existente a su posición real, es claro que una vez que el agua llega al punto D desde el punto 3, ¿no?, entonces va a empezar a fluir desde el punto D hacia el punto C y también desde el punto D hacia el punto B. Y ese tránsito del punto D al punto B, me refiero a este que está acá. Ingeniero, pero por ejemplo en la primera solución, también, por ejemplo, va a ser, o sea, ¿cómo le va a trabar ese conducto de D a C en el primer caso de que pase por DB, BA, DAC y DC4? Ese es el circuito 2. El tramo de DAC es exclusivamente del circuito 1. Pero el tramo de DAC es del circuito 1, no es del circuito 2. Ingeniero, pero pareciera que es conjunto con el circuito 2, o sea, yo le veo así. No, no está al revés, pues si estuviera al revés sí sería así. Es otro caso. Otro caso, ingeniero. Este sistema, mira, este sistema que es el sistema de la pregunta, vamos a ver esta acá ya. Ingeniero, buenas noches. Sí. Recién estoy entrando y quería ver cuál es el mejor método que se debe resolver, así como el primer caso, ¿verdad? Que usted puso. El método es el método de Cross. Aquí no, me refiero ahorita creo que es al planteamiento de los circuitos. Ajá, exacto. Yo le he planteado, a ver cómo podría observar, creo que es el tercero de abajo, creo que le he planteado. Sí, ya lo puse al costado, ¿no es cierto? Si ustedes establecen el circuito 2 de esta manera, como está en pantalla, ¿no es cierto? El circuito 2, con un tramo CD. Sí, adelante. Ingeniero, en ese circuito 2, o sea, yo le planteé así, pero tiene una explicación, ¿no? Que, o sea, como empieza del punto B, o sea, reparte del B hacia el punto A,
y de A hacia el punto C. O sea, de ahí del C va hacia el 4 y hacia el 1. Y en la otra parte del B hacia el D, va hacia el D, y de ahí también reparten hacia el 3. O sea, no habría superposición en la forma que yo le tomaba, ingeniero. Claro, eso también como que el compañero Guerrero dijo, así también lo tomé yo, ingeniero. O sea, desde así va. Y creo que sí se puede resolver, ingeniero, eso. Sí se puede. No, por eso te digo, pues, si ustedes han tomado, o si alguien ha tomado este circuito, lo que estás haciendo es poner este tramo existente, ponerlo acá, ¿no es cierto? Lo estás poniendo acá porque ese es existente, no lo vas a mover, ese está ahí. Pero ahí ya la cosa cambia, pues. Porque ahí ten en cuenta que los circuitos ya tienen implícito ahí en sus nudos, en sus vértices, un caudal. Claro, el caudal ya se les sabe, el caudal no lo han calculado. Pero eso depende de una distribución de viviendas que hay alrededor. Eso no se puede cambiar. Porque como te digo, yo lo pongo esto acá, por ejemplo, y evidentemente acá ya tú ves que es otra cosa, ¿no? Acá hay una colindancia clara. Esto que está acá está colindando entre este circuito y el que está acá. Pero ingeniero, no, en el ejercicio no especificaba eso, que ya te daba el caudal. O sea, no te daba el caudal de ese tramo ahí existente. Sí, ¿no? sí, los caudales están en los nudos. Cada nudo tiene su caudal. Acá están. Cada nudo tiene su caudal. 15%, 10%. Ingeniero, Ese era el de salida en ese punto, ingeniero. Está como en el ejemplo. No, como te digo, si ustedes lo hacen en 6 tramos, es como que tuvieran este ejercicio que está acá. Ingeniero. Y obviamente este sistema no es lo mismo que ese que está acá. ¿O sí? Este sí es un sistema claro que ustedes pueden ver acá, un circuito 1 existente y un circuito 2 con 6 tramos. ¿Sí? Ingeniero, una consulta más. En el Excel, los diámetros, usted en el Excel está poniendo que es por entre 2, pero no debe ser así, o haya visto la fórmula, le está restando en el inicio nomás, le estaba restando eso más el caudal de salida en el punto B, y lo estaba poniendo el caudal entre 2, o sea, le estaba poniendo la mitad del caudal, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Un ratito, al Excel entramos un ratito después. Primero vamos a ver este tema de planteamiento o de la identificación de los circuitos. Como le digo, al plantear un circuito 2 de 6 tramos, bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y ponerlo colindante con el circuito 1 existente, ¿no? Con 4 tramos, porque ese es existente de 4 tramos, ustedes lo que están haciendo es forzar el sistema a esta condición que está graficada y que estoy marcando en este momento. Y esta condición no es la misma de la que está acá. ¿O sí? Evidentemente no, ¿no? Va a haber ahí una distorsión. La condición es la que está acá. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante. Ingeniero, buenas noches. Quería consultarles, es que el ejercicio también es un poco ambiguo en ese sentido, por eso es que creo que algunos compañeros también lo tomaron así como usted dice, o el primer caso o el segundo caso. Por eso el tramo, hay algunos que tomaron 3 tramos, como usted puso en el primero, y otros que pusieron 2 tramos, como el CD. Ahora, en el primer tramo, en el primer planteamiento que usted ha puesto, el cual está bien, el segundo gráfico, si es que no hubiese venido el segundo gráfico, estoy seguro que hay algunos compañeros que hubiesen tomado, no como usted dice, solamente tomar el tramo CD. Me estoy refiriendo al segundo gráfico, si hubiese venido en el examen. Creo yo que hubiesen tomado igual que el primero, o sea, los 3 tramos, si hubiese venido el segundo gráfico. Por eso es que yo creo que es un poco ambiguo el procedimiento, se podría decir, ya que a algunos les confunde, ingeniero. Ingeniero, Sí, adelante. no entiendo cuál es el problema en todo caso de utilizar cualquier esquema, porque al fin y al cabo son circuitos nomás, y al resolver el circuito teniendo consideraciones de la orientación que se asume, ya sea horario o antihorario, sale igual, no hay problema.
¿O cuál es No, el no va a ser- problema? no va a salir, no va a salir igual, no va a salir igual. En este segundo gráfico, tú tienes solamente un tramo colindante. En este primer gráfico es evidente, ¿no? Por eso se decía, el existente es lo que está acá, A, B, C, D, ¿no? Y todavía se puso en color rojo, y lo ampliado es lo que está acá, ¿cierto? Me conecto acá, y establezco ahí claramente dos circuitos. No tengo por qué cruzarme de uno a otro. Claro, no son rectángulos o figuras prismáticas como podrían ver en un ejemplo, ¿no? Pero está la figura claramente, ¿no? Este es un circuito, es nuevo, ¿cierto? Y esto es lo existente. Ingeniero, disculpe, en todo caso, o sea, hemos considerado como la tercera gráfica, pero, o sea, pero en el dibujo tenía que quedar como la primera, o sea, como la segunda gráfica, porque no se podía mover y ya te daba el esquema que así es la figura, pero supuestamente hemos asumido, o sea, como la tercera, porque nosotros hemos considerado el único tramo de intersección es de D a C, pero Sí, la forma como la hemos tomado es como está la segunda, pero nosotros, o sea, en el cálculo hemos tomado como la tercera, ingeniero. No sé si me copió lo que dije. Es que yo no sé a qué te refieres con el tercero. ¿Te refieres a este que está acá? A este. No, ingeniero, lo que a mi compañero creo se refiere es que en el solucionario que usted nos mandó, los puntos en común eran los tres tramos. El tramo, si no me equivoco, AB, BD y BD. Y nosotros hemos considerado un solo tramo en común. Bueno, en mi caso yo considero un solo tramo en común, que es el tramo CD. Sí, ingeniero. Y como el problema no especificaba detalladamente que hay tantos tramos en común, yo lo que hice fue asumir que mi circuito salía de C y volvía en D, y el tramo en común era CD, pues el nuevo circuito. No, es que nadie te va a decir cuáles son los tramos comunes. Lo que te van a plantear, lo que tú vas a encontrar es un sistema existente y las redes que vas a ampliar. ¿Y Sí, ingeniero. cómo identificas cuál es circuito? Prácticamente estuvieron enviando, ingeniero. Ingeniero, ¿Te das cuenta por el sentido horario Ingeniero. del giro de caudal, ingeniero? Ingeniero, disculpe. Al contrario. Ingeniero, Sí, adelante. mire, yo he hecho de una forma diferente. Yo le he tomado el tramo 1 horario y el tramo 2 antihorario, y veo que, o sea, con respecto a lo que me sale el resultado que estoy poniendo con sus datos y con los míos, a mí me varía, pero me varía en el decimal, más no en el entero. O sea, que incluso las HF, ingeniero, como que me varía, pero poquísimo. Y como que esa es, entonces creo que podría hacerse de otra forma, porque mío me está variando, la verdad. Yo estoy verificando, ingeniero, la verdad, estoy sincero. Me varía en algo de 0.3, 0.2 me varía, la verdad, ingeniero. No me varía más. Esas son mis variaciones en cada, pero no me varía mucho, la verdad. En los enteros no me varía. Sí. Y yo quería que si usted pueda tener consideración, porque yo le he hecho, como dije a mis compañeros, igual así como, o sea relacionando, metiéndole el CD, como, pero no le he trabajado la tercera forma. Yo le trabajé en otro sentido, por eso le preguntaba, y parece que sí me está cumpliendo. A mí no entiendo, tenía que verlo. Por eso, habría que verlo. Bueno, ahorita estamos en el tema todavía de los circuitos, pero en el tema del Excel o del Cross mismo, ya propiamente dicho, ahorita vamos a entrar. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, es que Sí. para saber si usted podría considerar en algo, es que la pregunta en sí es ambigua. O sea, No, por eso. Siempre, claro, va a ser ambiguo en el sentido de que siempre va a quedar, pues, al menos yo suelo hacerlo así, ¿no? Siempre me agrada en el alumno que no se mecanice un cálculo, ¿no? Sino que interprete lo que tiene que aplicar, ¿no es cierto? En este ejemplo, que haga la redundancia, inclusive lo tomo con frecuencia en los diferentes ciclos, ¿eh? O sea, cada 2 ciclos o cada 2 años lo tomo, ¿no? Y siempre hay casos en los cuales uno lo identifica, pero hay casos en los cuales no. Entonces, como le digo, siempre ingeniería en muchos procedimientos, los cálculos son repetitivos, no es tanto el tema, ¿no? El tema va por el criterio que debe tener el alumno. Ustedes son estudiantes de ingeniería, obviamente, ¿no?
el criterio que debe tomar para hacer ciertos planteamientos. Ingeniero. Si no ha sido un ratito, si no ha sido así, no es que esté mal, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Porque te va a salir una distorsión. No va a ser una distorsión muy fuerte, pero la va a haber, ¿no? Sí, adelante, ¿alguien quería opinar? Bueno, en mi caso, yo lo planteé de esa forma como le indiqué, y cuando vi el solucionario del parcial lo vi totalmente distinto, ¿no? Ni siquiera distinto en términos de números, de respuestas, sino distinto en términos de planteamiento. Entonces yo me puse a revisar el enunciado. El enunciado te decía, existe un circuito, ¿no? Existente ya ABCD, y se va a añadir un circuito 1, 2, 3, 4. Y yo, como le digo, ingeniero, como usted está explicando, usted ese criterio, ¿no? Que sale de una rama C, vuelve a D y ahí se cumple el circuito. Y bajo ese criterio, yo quisiera saber cómo me va a evaluar a mí y a los compañeros que han hecho de la misma manera, si es que vamos a tener alguna nota, porque luego ya el cálculo, si está bien, en el caso de mi criterio, eso quisiera yo que lo evalúe, ingeniero, que según el criterio que yo asumí, que esté bien mis resultados, mis HFs, todo eso. Y si, bueno, ese es mi temor, ¿no? De que usted no nos vaya a considerar, porque en su solucionario está de una forma distinta. Bueno, como les decía hace un momentito nada más, el que hayan planteado los circuitos de manera diferente, ¿cierto? Con otros tramos, ¿no? Con 6 tramos o con 4 tramos, porque alguno lo puede haber considerado incluso tramo 1, 2, 3, 4 directamente, ¿no? Entonces implica un criterio, ¿no? Que no se ajusta a lo que debería ser, pero ha habido un criterio, ha habido un planteamiento, ¿no? Con ciertos errores. Eso no quiere decir que no se ha hecho el ejercicio, ¿no? El ejercicio se ha hecho, pero obviamente está para mejorar, ¿no? Obviamente hay un procedimiento que es valedero, ¿no? El ánimo no es, ¿no es cierto?, decir, creo que nunca ha sido así, el ánimo no es decir, no es la solución y está mal todo, no es así, nunca ha sido así, ¿no? Siempre hay un trabajo que está elaborado, ¿no? Pero a lo que voy es, para que vamos a ver el solucionario, plantear la solución, ¿no es cierto?, verificar, ver dónde debía ajustar mis cálculos, ¿no? Y bueno, y así vamos aprendiendo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero no quiere decir que esté todo mal, claro que no. Ingeniero. Sí, adelante. La verdad que no entiendo cuál es el problema. Sí, mira, este cálculo de Cross se basa en lo que es la suma de cotas, ¿no? De pérdidas, ¿sí, no? Entonces, si tú te basas en eso y tienes la idea clara, tú puedes resolver ese problema con cualquiera de los 3 métodos o los 3 planteamientos. No veo cuál es el problema de utilizar uno u otro. A mí me sale igualito que su ejercicio utilizando otro planteamiento, por ejemplo. Bueno, con respecto al planteamiento, no hay problema, ingeniero. No hay problema, ¿no? Con respecto a lo que se llama la forma de resolver el problema, no es una sola respuesta. Lo que yo voy es al cómo interpretar ese plano, ¿no? Puede ser que el circuito, como dice el ingeniero, da 6 vueltas, crucense, y depende de cómo tú lo interpretas. Y según eso, obviamente, te van a salir respuestas diferentes. Claro, a lo que voy yo es que ahí hay un sector geográfico que implica viviendas. Si ustedes hacen modificaciones en la teoría de los circuitos, van a llegar a esto, y esta es otra cosa, ¿no? Porque están planteando un circuito 2, ¿no?, que cubre prácticamente toda esta poligonal, y eso no es así. El circuito 2 está cubriendo lo que se ha ampliado nada más, esta U, digamos, que se ha ampliado, porque la parte central, con ese U romanos, es el circuito existente, y eso lo cubre este circuito que está acá, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Independientemente del número que les haga, el valor, ¿no?, vean el tema físico, vean el tema real, el tema que van a tener cuando tengan que hacer diseños en la práctica. Ingeniero. Sí, adelante. Ingeniero, también, en ese caso también, cuando estaba planteándolo en el examen, yo me di cuenta que cuando tomaba, como usted dice, ¿no?, en 6 tramos, el circuito 2, supuestamente en el método de Cross, cuando los tramos se repiten, los caudales tienen que ser opuestos, y tomando en 6 tramos, los tramos no son opuestos, ingeniero. Sí son opuestos, ahorita lo vamos a ver. No, digo, cuando lo toman en 6 tramos. Cuando toman en 6. No son opuestos, pues, ingeniero, son iguales.
Por eso también opté por tomar los Claro, también podría 8 tramos. pasar eso. Podría Ingeniero, pasar eso. respecto a eso también, yo le he cambiado de dirección al tramo 2 y coincidentemente cuando tú le pones en el Excel, ingeniero, te cumple. O sea, por eso le tomé un horario y otro antihorario. Es posible también, es posible, pero tiene que tener cuidado con los signos, siempre cuando... Sí, le cambié los signos, todo, y me cumplió, ingeniero, también. Ingeniero, buenas noches. Hola, sí. Hola, adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Como sabemos que el método de Cruz viene a ser un proceso iterativo, tiene, en este caso, como usted dice, el planteamiento de los 3 tramos comunes tiene que ver mucho, ya que el caudal correctivo está en función de los tramos colindantes, ingeniero, y eso varía demasiado. Así es, así es. Sí, pues, ingeniero, porque no entiendo por qué. Bueno, a mi perspectiva, yo veo que la forma en los 3 tramos comunes, veo que me está especificando bien claramente que es una proyección, me está diciendo, ¿no? Claro, y como decía, los tramos comunes van a determinar, al final de cuentas, el cálculo del caudal correctivo, porque es la suma de la corrección propia menos la corrección del circuito colindante. Bien, entonces, como les indiqué, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Tómenlo no solamente como un examen, ¿no? Tómenlo como una cuestión previa, porque esto se va a ver después, lo van a ver, de hecho, son aquellos que tengan que ver con diseños de sistemas de agua potable, ¿no? Porque es una constante después, ¿no? Eso, ¿no? Establecer bien los circuitos, porque en muchos casos son ampliaciones las que hacemos, ¿no? Hay partes existentes en la ciudad que tienen servicio y hay que ampliar porque la población pues crece y a veces crece pues desordenadamente. Bien, entonces ya aclarado este tema, vamos a ver ahora el procedimiento ya del cross mismo, ¿no? Como les repito, no se preocupen en el sentido de que si lo han hecho así o lo han hecho así y no está igual a lo que estoy poniendo en la posición, y todo está mal. No, no es así, no es así, ¿no? Hay cosas por ajustar, pero no es que todo esté mal. Bien, entonces ahora voy al Excel. Compañeros ahí por entrar un ratito. Vamos al Excel. Bien, en primer lugar, en el Excel se presenta los datos. Acá está el caudal máximo horario, que es 50 más X más Y. X y Y están en estas celdas. Entonces, por ejemplo, para los valores de X y de Y 2 y 3, el caudal en el QMH sería 55. A continuación están los caudales datos en cada nudo, ¿no? Recuerden que es el 15% y el 10%. Básicamente el 15% en los nudos existentes y el 10% en las ampliaciones. Sumamos los caudales y nos da los 55 para poder verificar el balance de caudal en todo el sistema. La longitud de los tramos también las hemos volcado acá, ¿no? Las que están en amarillo son aquellas longitudes que dependen de X o dependen de Y, eso sale del plano o del croquis. Los diámetros en milímetros y en pulgadas también lo mismo para cada uno de los tramos, ¿no? Por ejemplo, para el tramo CA son 200 milímetros. En pulgada, convertido de una vez, están acá indicados, ¿no? Pulgadas con 2 decimales. Y estos que están en fondo verde son los diámetros en milímetros ya asumidos, ¿no? Porque son los tramos nuevos, ¿no? Por ejemplo, C4 estamos asumiendo 200 milímetros, 4.1 estamos asumiendo 160, 1.2, 160 y así por el estilo. Es decir, estos diámetros son criterio para escogerlos, ¿no? Si cumplen bien con la propuesta, después de resolver el cross y la verificación de presiones, pueden quedar ahí. Si no cumplen, ¿no? Tenemos que cambiarlos, seguramente
aumentando el diámetro, porque generalmente lo que tenemos que priorizar es la presión. Y si cumplen con mucha holgura, entonces podríamos optimizar y podríamos reducir estos diámetros. También están convertidos en pulgadas. Bien, sigo bajando y aquí está el planteamiento que les indicaba, ¿no? El planteamiento de los tramos en cada una de las mallas o circuitos, circuito 1 y circuito 2, ¿no? Por ejemplo, de BAD, de DAC, de CA y de AB, circuito 1. Y el circuito 2 lo empiezo en el punto C, CA4, de 4 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a D, de DAB, de B a A y de A a C, terminando todo el recorrido del circuito cerrado 2. Las longitudes simplemente las estamos jalando de más arriba, ¿no? Y llevándola a kilómetros, ¿no? En la fórmula de Hassing y Williams que estamos aplicando es aquella que tiene las longitudes en kilómetros, los diámetros en pulgadas, ¿no? Y los caudales en litros por segundo, ¿no? Y entonces tenemos también las longitudes, ¿no? Los coeficientes C, ¿no? 140, ¿no? Porque es una tubería existente de PVC. 150 debemos reservarla para una tubería de PVC nueva, pero acá nos decían que es una tubería ya existente. Entonces, por lo menos hay que bajarlo a 140. Y volcamos también los diámetros, ¿no? Indicados, ¿no? Jalando de más arriba, de una vez en diámetros, porque en la formulita acá del K está en pulgadas, entonces hay que ponerlo en pulgadas acá. Bien, estos tramos que están en color están reflejando prácticamente el mismo tramo en el circuito colindante. Por ejemplo, BD, ¿cierto? Tiene 7.87 de diámetro, y acá también lo tenemos abajo, BDB, ¿no? O 7.87 de diámetro. AB, en el primer circuito, ¿no es cierto?, de 0.65 kilómetros, y abajo en el otro circuito colindante también BA con 0.65 kilómetros de longitud. Lo mismo para el tramo CA o AC, ¿no? Y la constante K es simplemente pues aplicar Hassing y Williams, ¿no? Teniendo en cuenta que están en este caso los diámetros en pulgadas, porque estamos elevando acá la celda F26 a la 2.63, quiere decir que ya debe estar en pulgadas, por esa razón que lo jalé acá en pulgadas del cálculo previo que hicimos arriba. Y los caudales 1. El caudal 1 es el caudal inicial, caudal asumido, ¿no? Y bueno, el cálculo de los caudales es un cálculo que está básicamente a criterio, ¿no? Porque lo asumimos con la condición de que se cumpla el balance de caudales tanto en el sistema así como también en los nudos, ¿no? Esa es la condición que cumple, ¿no? Hubo una pregunta en el sentido de que vieron acá, creo, una celda que es la que estoy blinkeando, que indica, sí, que indica, por ejemplo, vean ustedes acá, ¿no? Vamos a jalar esto para acá. Ingresan acá del reservorio al punto B, estoy viendo el croquis, ingresan en este caso 55 litros por segundo, ¿correcto? ¿Ya? Procuren seguirme en el cálculo, 55 litros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto salen? El 15%. El 15% es el caudal en B, que es 8.25. Correcto. Quiere decir que si ingresan 55 y salen 8, vamos a ingresarlo acá. ¿No? Quiere decir que si ingresan 55 y salen 8.25, quedan 46.75 litros por segundo, que seguramente se van a repartir desde B hacia A y desde B hacia D. Entonces, alguien podría haber asumido, bueno, pues le pongo a un lado 30 y al otro lado 26.75, o le pongo la mitad también. Lo que hemos hecho acá, ¿no? Y para poder tener una hoja de cálculo que sea válida para cualquier valor de X y de Y, le hemos dado la mitad a cada uno. Por esa razón que ven ustedes acá 23.38.
Si dividimos este cálculo que está en la calculadora entre 2, tenemos los 23.38 que están indicados acá como el caudal de B a D. Pero, correcto. Ya, 23.38 de B a D. Lo voy a poner en rojo para indicar que ya lo tengo calculado. ¿Ya? Bien, entonces la sugerencia es que una vez vamos llenando también donde corresponde. Ese 23.38 es el caudal de BD, pero BD es un tramo común, le saca como DB. Entonces, eso simplemente lo jala, ¿no? Vean ustedes, lo está jalando con signo cambiado. Y también aprovecho de una vez, porque si de B a D van 23.38, que es la mitad, entonces de B a A también van a ir, ¿no es cierto?, hacia la izquierda el mismo valor de caudal. Pero en el circuito 1 eso sería negativo, porque tengan en cuenta que la condición que estamos trabajando es horario positivo, por lo tanto voy de A a B. Y el caudal lo estoy suponiendo que va a 50% de B a D y de D a A. Por lo tanto, acá también sería 23.38, ¿no? Numéricamente igual. Repito, alguien podría no haber asumido la mitad, sino asumido pues un 40%, un 60% para el otro, ¿no? O algo así. Eso es criterio. Eso es criterio, ¿no? Bien, listo. Entonces, ahora sigamos avanzando, ¿no? Me toca siempre en sentido horario, ¿no? Yo prefiero trabajarlo en un solo sentido para evitar confusiones. Voy ahora de B a D. Muy bien, de B a D, recuerden que acá tenía 23.38, y ahora ¿qué pasa? Esos 23.38, ¿no?, vienen de B a D. Vienen de B a D, ¿y qué pasa? Acá sale caudal, sale 15%, que es 8.25. Muy bien, vamos a hacer el caudal, 23.38, vamos a ponerlo con sus decimales para no tener tantos decimales, son litros por segundo, suficiente 1 o 2. 23.38, no, estoy en el punto D, ojo, estoy haciendo el balance en el punto D. ¿Cuánto sale? Que 23.38 llega al punto D. ¿Cuánto salen? El 15%, ¿recuerdan? 8.25. Entonces le quito 8.25. ¿Está bien? Me queda 15.13. Esos 15.13 debieran ir hacia C y otro tanto seguramente hacia 3. Aunque alguien podría asumir y decir, no, profesor, va hacia C, pero yo quiero que vaya de 3 a D. Perfecto, es válido también. El método lo va a corregir, ¿no? Estamos asumiendo sentidos, ¿no?, principales que tengan equilibrados. En este caso yo he preferido repartir, es decir, estos 15.13, igualito, lo reparto la mitad hacia C y la mitad hacia 3. Eso es lo que hemos hecho acá. Vean la celda, ¿no? Veamos la celda, ¿no? Aquí tienen H24, que es el caudal que viene de arriba, los 23.38 menos F11. F11 no es otra cosa que el caudal en el nudo C, y multiplicado por 0.5 o dividido entre 2, me da 7.56. Me da positivo, quiere decir que efectivamente está saliendo del nudo B. Voy a la calculadora, ¿cierto? Y esto, si lo divido entre 2, me da los 7.56, ¿no?, de los cuales estábamos hablando. Es decir, 7.56 de D a C, ya lo voy a marcar en rojo entonces, positivo, porque tiene sentido horario, y de una vez lo marco también acá, porque también el otro 7.56 va a ir de D a 3. Pero recuerden, el circuito 2 también lo voy a recorrer en sentido horario, por lo tanto cuando voy en sentido horario voy de 3 a D, y este caudal me está yendo de D a C, por lo tanto es antihorario. Si es así, es negativo, ¿no? De 3 a D, eso está acá, de 3 a D, negativo, ya lo marqué, ¿no? Correcto, entonces ya lo tengo listo. Ahora voy al último tramo del circuito 1, ya estoy en el nudo C. Ahora en el nudo C, ¿qué hago? En el nudo C
podría calcular, ¿no es cierto?, un caudal acá, ¿no es cierto?, en este tramo de acá, pero necesariamente tendría que estimar, porque no conozco ni este caudal ni este caudal de acá. Aunque este de acá no lo conozco relativamente, ¿eh? Realmente sí ya lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Hay que darnos cuenta, ¿no? El caudal de A a B, que está acá, ya lo tengo calculado, de A a B, porque recuerden que vinieron acá el QMH 55 y repartió para DA y para AD. Aquí está BA, yo lo marqué, AB, está marcado, está en rojo. Es decir, esto ya lo conozco. Y si esto lo conozco y sé que salen acá otro 15%, es decir, otros 8.25, entonces ya sé realmente cuál es el caudal en AC. Entonces calculémoslo. Bien, estoy en el nudo A. Repito, me he pasado del nudo C al nudo A. ¿Por qué? Porque en el nudo C tengo esta incógnita, ¿no? Tengo primero que encontrar este caudal. Y este caudal lo voy a encontrar del tramo AC yendo al nudo A, porque el nudo A ya está resuelto prácticamente. Vamos a verlo. En el nudo A, ¿cuánto entran? Vamos a ver el nudo A. Recuerden que entramos acá de B a A. De B a A entran, ¿no es cierto? 23.38. Muy bien, entrando al nudo, 23.38. ¿Cuánto sale? El 15%, que es 8.25. 8.25. Eso es 15.13. 15.13. Esos 15.13, ¿no es cierto?, para que equilibre el nudo, es lo que tiene que salir de A hacia C. De A hacia C. Por lo tanto, si va de A hacia C, en el sentido horario, eso sería negativo. Acá está. Negativo. Y está formulado con lo mismo que hemos hablado, ¿no? Tomo el valor absoluto, no sé, o le cambio de signo simplemente, ¿no?, al caudal anterior, es decir, al H27, que es acá, AB, ¿no es cierto?, siguiendo el sentido, ¿no?, del razonamiento que les indiqué, ¿no?, menos F13, que es la salida de los 8.25. Bien, eso es en CA, pero me doy cuenta que CA también es un tramo colindante con el circuito 2, ¿no es cierto? En el circuito 2, cuando lo recorro en forma horaria, eso viene acá, viene de A a C, aquí está, de A a C. Por lo tanto, ¿no es cierto?, le cambio de signo. Acá tenía menos 15.13 y acá tendré más 15.13, ¿no? La ventaja de trabajar con una sola convención de signos es que en los tramos comunes simplemente vas a cambiar de signo y el valor absoluto es el valor absoluto es el mismo. Bien, entonces ya tienen ustedes acá, ¿no es cierto?, los caudales en el circuito 1 y los caudales en el circuito 2 en los tramos comunes, ¿no? Los tramos comunes y en el tramo 3D, que ya lo he resolvido una vez, ¿no? El tramo común AB también ya lo tengo definido, ¿no? Recuerden que AB en el circuito 1 es negativo, por lo tanto BA en el circuito 2 será positivo. Aquí está, vean, ahí positivo. Entonces de acá también lo vamos a pintar en rojo. Listo, ya están definidos. Bien, ahora voy a pasar a los siguientes caudales, que es básicamente los caudales en los tramos nuevos, ¿no? Bien, comienzo en C entonces, estoy en el nudo C. Recuerden ahora, estoy en equilibrio en el nudo C. Bien, voy al nudo C. ¿Cuánto ingresa al nudo C? Recuerden que ingresa de A hacia C, ¿no? Y de A hacia C, ¿cierto?, tienen un caudal que iba de A a C justamente porque es negativo, ¿no?, de A a C. O si quieren lo ven acá, en el mismo circuito para no marearnos, ¿no? De A a C es positivo, quiere decir que va en sentido horario, baja de A a C, entra al nudo C. ¿Cuánto entran? 15.13. Voy a digitar 15.13. Bien, ahora veamos lo que sale. Sale el 15%, eso era 8.25. 8.25 y me queda 6.88. Pero he tomado el caudal que viene de A a C y el que sale, y tengan presente que en CD también hay un caudal. ¿Cómo estábamos en CD? Bueno,
viendo de DAC, ese es en el circuito 1, de DAC el caudal es de 7.56 y positivo. Quiere decir que entra al nudo, ¿no? Entra al nudo. Si entra al nudo, entonces quiere decir que está entrando, tengo que sumarlo, ¿no? Son de DAC 7.56. Entonces le sumo a esto 7, 5. Eso me da los 14.44 que está indicado acá, debidamente formulado, ¿no? O sea, lo que he descrito y he reemplazado en la calculadora es lo que está acá formulado en el Excel. Bien, positivo quiere decir que efectivamente va de C a 4, sale del nudo. Bien, voy al nudo 4, en el nudo 4 tengo ahora 14.44, 14.44, ¿cuánto sale en el 10%? El 10% es de 55, 5.5. 14.44 menos 5.5 serían 8.94. Positivo quiere decir horario, que es lo que está acá. Entonces estos dos ya también los calculé y los pinto en rojo. Y ahora le toca ir al nudo 1. En el nudo 1, ¿cuánto entran? Entran 8.94, ¿no? Que es lo que nos quedamos. Ahí están los 8.94 que entran al nudo 1 y sale otro 10%. O sea, sale 5.5. Y nos queda 3.44, que iría de 1 a 2. Vamos a pintar 3.44. Estoy en el nudo 2. Bien. Ahora voy al nudo 2. En el nudo 2 tengo 3.44 que entran. ¿Cuántos salen? 10%. Es decir, sale menos 5.5. Y me queda 2.06 negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que realmente no sale, ¿no es cierto? Sino que está entrando. Porque estoy restando lo que entra menos lo que sale. Queda negativo. Quiere decir entonces que realmente tiene que entrar, ¿no? Tiene que entrar. Bien, entonces ese 2.06, ¿no es cierto? Tiene que entrar, pero bueno, yo lo pongo con su signo acá simplemente, ¿no? 2.06. ¿Y por qué le pongo su signo negativo? Porque tiene que entrar. Volvamos a la calculadora. Ahí está el negativo. ¿Qué quiere decir que es negativo? Que tiene que entrar. Quiere decir que va desde 3 hacia 2, o sea, va hacia arriba, entra al nudo 2. Y ya sabemos que ese caudal que entra al nudo 2, siguiendo la convención, sería un caudal negativo, porque lo positivo es lo horario. Entonces es negativo, ¿no? Y ahí tenemos el número negativo, ¿no? Que nos lo daba también la calculadora. Y está, obviamente, también formulado. Bien. ¿Queremos hacer la verificación en cualquier nudo? Muy bien, hagamos la verificación en cualquier nudo. Escojamos un nudo, a ver, el nudo 3. Veamos el nudo 3. Manera de verificación, en cualquier nudo hacemos la comprobación, ¿no? El nudo 3, este caudal es negativo, quiere decir que va hacia arriba, o sea, sale del nudo. ¿Cuánto sale? Sale de 3 hacia 2, lo acabamos de calcular, de 3 hacia 2 sale 2.06, o sea, 0.06 saliendo. ¿Qué más sale? 10%. 10% es 5.5. Y eso debe ser igual a los 7.56, ¿no es cierto? Están entrando desde D hacia 3. Vamos a ver, desde D hacia 3, acá están los 7.56 que están entrando al nudo 3, ¿no? Porque van hacia la derecha y por lo tanto son en el cross un caudal negativo. Verificado, ¿no? Bien, el Excel yo lo he puesto así, haciendo una distribución en el primer tramo BD, del 50% para cada uno de los tramos después de la aducción, para poder reemplazar cualquier valor de X y de Y, ¿no es cierto? Porque si le pongo un valor numérico, tendría que encontrar la diferencia y ponerla en el otro tramo. También sería posible, pero
lo consideré un poco más tedioso, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ya tenemos esto que funciona para cualquier cualquier valor de X y de Y. Vamos a sacar un poco esto acá afuera, o vamos a minimizarlo para que no nos moleste. Pero lo veremos cuando necesitamos. Bien, entonces prácticamente ya tenemos el tema resuelto, ¿no? Ustedes saben que la pérdida de carga la calculamos en base a la ecuación de Hassen y Williams. Después calculamos los H entre Q, el delta Q. Vean ustedes que en este caso el único tramo del circuito 1 que va a tener su propia corrección neta es el tramo DC. Los demás son comunes, ¿no? Y en el circuito 2 van a haber 3 tramos, que son los tramos comunes, que tienen pues, su corrección afectada por la corrección del circuito colindante. Con esto calculamos el delta Q, que empieza en 8.1, 3.8, menos 4.3, ¿no? Y los caudales corregidos, que son son el resultado de la suma del caudal supuesto más el delta Q. Bien, en este caso ya está el cálculo iterativo planteado. Vamos a ver después de cuántas iteraciones convergen. Creo que le he dado hasta 12. Bueno, acá en la iteración 9 ya está en 0.2, en 0.1, está muy próximo. En la iteración 10 ya está en 0.1 y 0. En la iteración 11 ya está en 0.0. Y en la 12 se repite, obviamente, ¿no? De manera que esto ya ese es el final. El ejercicio en el cross es básicamente ordenar bien los tramos, identificar los tramos comunes, y el resto es repetitivo, ¿no? Es decir, si nosotros hiciéramos acá, por ejemplo, el ejercicio de borrar todo lo que está acá, simplemente copiamos esto de acá, para estas las iteraciones. Ingeniero. Sí. Adelante. Acá mi duda es, mayormente en la corrección, necesariamente tiene que llegar a 0.0. Tiene que llegar a 0. Bueno, la corrección matemática llega a 0, ¿eh? La corrección matemática, como les he dicho en clase, la corrección matemática llega a 0, pero para todo propósito práctico, uno puede dejar el cálculo en 1 o 2 decimales, o en un centésimo, dependiendo de lo que te puedan exigir. No, o sea, me refiero a en ese punto de ahí, había un punto que no me salía 0.1 y los demás 0.00, así me salía, y ya no, por más que seguía avanzando la iteración, 0.1 y los demás 0.0, así, o sea, prácticamente un punto nomás no me llegaba a 0, los demás sí eran 0. Eso puede pasar porque ten presente que seguramente en alguno de los cálculos uno hace redondeos. Ajá, eso, más o menos por los redondeos es eso. Claro, eso puede pasar. Inclusive yo he visto algunos casos en los cuales no llega a 0 porque yo estoy copiando el grupo de... Sí, hay casos en que se hace como un bucle. Ajá, se repite. Exacto. Una y otra vez. A eso me refería. O sea, en algunos casos llegas a una aproximación de menos 0.1, por ejemplo. Corres una más y se va a 0. O a más 0.1. Ajá, de ahí otra vez negativo, de ahí otra vez positivo. Así es. Eso también sucede, pero si en algún caso les pasa eso y quieren salvarlo, generalmente lo que van a tener que hacer es tomar más decimales. O
sea, si en algún cálculo han redondeado con 2 o con 3, le dan más decimales, y podría ser que lo supere, ¿eh? Podría ser que lo supere. He visto varios casos de ese tipo. Entonces el dato que nosotros hemos tomado no debería variar mucho tampoco, sino por ahí nomás debería ser también. Sí, no debería variar, se supone. Ya creo que lo Genera una consulta, buenas noches. Buenas noches, adelante. Respecto al coeficiente de Hazen-Williams de la fórmula, ahí veo que en el solucionario todos los tramos tienen 140, a pesar de que, bueno, en el ejercicio dice que el tramo 2 es el que se va a construir y es nuevo, ¿no? O sea, yo asumí 150, no sé si eso es válido, porque lo que está en el solucionario es 140 para todos los tramos. ¿Sí? Sí, pues, pero ten presente que la condición para el tramo nuevo se indicó que sea no de PVC, sino de HDPE. ¿Recuerdas? Sí, justamente por eso, o sea, esos valores, o sea, ¿de dónde lo pueden sacar o así? Porque directamente cuando había de ejemplos anteriores del Excel que había compartido, cuando se refería de tuberías nuevas, directamente asumíamos que el coeficiente era 150. Sí, pero siempre les decía que era PVC, ¿eh? Inclusive en clase les he dado una pequeña tabla con algunos valores de C. Ingeniero, ya a ese punto también. Por ejemplo, en este caso, al que ya existente yo le he tomado como 150, al nuevo le he tomado como 140. Y eso también variaría. No, sí no varía mucho el cálculo, lo acabo de comprobar y no varía. Pero sí, no varía mucho. No varía mucho, le he visto por ahí. Claro, ahí el tema, lo has resuelto bien posiblemente, ¿no? Pero el tema, como te digo nuevamente, va por el lado de que si es un circuito existente, entonces ese PVC ya no es nuevo, ya tiene un tiempo de vida, ¿no es cierto? Ya ha sufrido una cierta erosión y una cierta sedimentación en las superficies internas del conducto. Entonces no podríamos o no deberíamos considerarlo con 150. Eso significa que le estaríamos indicando como si fuera una tubería nueva, que no lo es. A eso me refiero, ¿no? Inge, ¿qué valor sería el adecuado? ¿140, 130? Algunos catálogos, creo que algunos puse uno alguna vez en función de material. O sea, algunos catálogos le ponen en función de los años un valor, ¿no? Eso también es criterio de los autores, ¿ah? O del consultor o del ingeniero proyectista, ¿no? No te van a decir exactamente tú le pones 140, 130, 120. Eso dependerá de la condición con la cual uno aprecia, digamos, cómo está la tubería. Inclusive tengan presente que en algunos casos, así como se hacen, por ejemplo, pruebas de diamantina para ver el tipo de concreto o pruebas de mecánica de suelos con calicatas, en algunos casos, cuando los proyectos son grandes, se hace un estudio y una prospección del estado de la tubería existente. Entonces se cava, se toma una probeta, ¿no es cierto?, del tubo. Obviamente se tiene que reparar después también. Se toma una probeta, se extrae un tramo de tubo y se le hace las mediciones o las inspecciones del caso, ¿no? Claro, cuando el proyecto es un proyecto grande y justifica, ¿no? ¿Para qué? Para tener un valor más exacto de sus propiedades. En este caso, de su coeficiente C o de su rugosidad, ¿no? Pero, como le digo, lo principal es tener claro el concepto de que no es lo mismo nuevo que cuando ya tenemos una cierta antigüedad en el material. Ingeniero. Sí, adelante. Cuando es nuevo es 150, no 140. Perdón, cuando es nuevo es 140, no 150. Cuando es antiguo es 150. Mientras más nuevo sea, menor rugosidad interior va a haber, ¿sí o no? Entonces el valor ahí sería 150, el del PVC. No, estás confundiendo. El coeficiente de Hazen y Williams, a diferencia del coeficiente de rugosidad K, es al revés. Lo mencionamos en clase. Mientras mayor es el número, es menos rugoso. Si tú revisas el coeficiente C de la tubería de asbesto o de concreto
vas a encontrar que tiene un C de 120, 130, 100, ¿no? Y el PVC tiene 150. Porque claro, el PVC es mucho menos rugoso que el concreto, ¿no? En este caso, los coeficientes de Hazen y Williams, mientras más alto es el número, menos rugoso es. O sea, tiene un mejor comportamiento hidráulico. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, una consultita, por favor. En el caso, por ejemplo, del Excel que nos compartió el solucionario, ahí en sus coeficientes asume a todos 140. Mi consulta es la siguiente. En clase, justamente usted nos enseñó eso, porque habían ejercicios en los cuales habían las tuberías nuevas y tuberías antiguas. Entonces, usted lo que nos dijo, de acuerdo a ese criterio, es de que en las tuberías que son nuevas, o sea, pueden tener un coeficiente especial, por así decirlo, o puede ser el coeficiente de 150. Pero en el caso de las antiguas, es de 140. En mi caso, yo, por ejemplo, en el tramo 1, 2, 3, 4, en el trapezoidal, que es la tubería en la cual ya estaba existente, para plantear y le puse 140, y en el otro tramo le puse 150, pero en su Excel está todo asumiendo 140. Entonces mi consulta ¿es factible de que, por ejemplo, así como yo lo planteé de 140 y 150, está bien ese planteamiento? Parece que no has escuchado. Yo lo mencioné hace unos minutos. Todo está acá 140, pero te voy a decir por qué. Mira el Excel. Este circuito 1 está a 140 porque es PVC. Si fuese PVC nuevo, sería 150. No es PVC usado, le hemos puesto 140, ¿no? Podría ser inclusive menos si es que fuese mucha mayor la antigüedad, que no sabíamos qué detalle, ¿no? Pero por lo menos algo hay que disminuirlo. Bien, este 140 que estoy ahorita iluminando en el circuito 2, no es que le estoy tomando el mismo, no. Este 140 lo estamos poniendo porque este es tubería HDPE, polietileno de alta densidad, cuyo coeficiente C no es igual que el PVC, es un poco menor, es de 140. El PVC, si lo hubiera dicho como condición del problema, considerar PVC, acá entonces le ponía 150. Pero en la condición del ejercicio, fíjate la lectura del mismo, decía utilizar HDPE. Si hubiéramos dicho utilizar concreto, de repente le ponía 120. O sea, eso va a depender del material de la tubería. Del material de la tubería, porque es nuevo, ¿ya? Lo saco de un catálogo, ¿no? Si no lo tengo, lo saco de un catálogo, lo saco de un manual, ¿no? A eso me refiero. ¿Ya? O sea, no es el mismo 140. En ese caso, por ejemplo, el cuadradito chiquito que viene a ser A, B, C, D, que ya es existente, entonces ahí sí podríamos aplicar que es 150, que es material de PVC. No se puede aplicar eso, porque no se puede aplicar porque no es nuevo. No es nuevo. Por condición del ejercicio, no es nuevo. A eso voy. Cuando tengan más adelante que ver proyectos, tienen que hacer alguna ampliación y utilizar sus circuitos existentes, no le vayan a poner un C nuevo, ¿eh? Porque no es correcto. Tienen que bajarle un poco. Sí. En este caso, es un circuito existente, o sea, no es nuevo. Ya. Bien. Entonces, como ven ustedes acá, en la 11ª iteración ya coincide 0,0, ¿cierto? Como decías a uno de sus compañeros, cuando ya prácticamente esto llega a un bucle y en una iteración sale 0.1 positivo, y en la siguiente sale 0.1 negativo, y en la siguiente positivo, y en la siguiente negativo, y no tiene fin, entonces ya lo pueden terminar ahí también y quedarse con los últimos caudales, no hay problema. De hecho, algunas veces uno lo aproxima esto hasta 0.01 o 0.1 inclusive, ¿no? Dependiendo de la magnitud de los caudales. Claro, si son caudales pequeños, que no pasan la decena de litros por segundo,
generalmente van a pedir 2 decimales, es decir, un céntimo o un centésimo. Si son caudales grandes que superan las decenas de litros por segundo, podríamos dejarlo con una décima de aproximación. Bien, entonces acá ya ahora pasamos a lo que nos interesa al final, que son las presiones y velocidades, para lo cual vamos a ver el cálculo de la aducción. Aquí tenemos el cálculo, la cota del espejo, creo que era un dato, sí, ¿no? Era 1520. La cota del espejo, sí, acá está, 1520 es un dato, la cota del espejo. El diámetro de la aducción, creo que eso se podía asumir, en este caso estamos asumiendo 8 pulgadas, ¿no? La longitud de la aducción es un dato, 800 metros, el caudal máximo horario es también un dato, lo jalamos, 55 litros por segundo. El C, vamos a suponer que sea acero comercial, ¿no? Esto también a veces lo indiqué en clases, ¿no? Se sugiere que la aducción no sea de PVC, porque la aducción va a bajar del tanque elevado, ¿no? Si bien es cierto va a tener un tramo enterrado, pero va a bajar de un tanque elevado, y es preferible que sea de un material que no sea PVC, porque es frágil, ¿no? Y además se cristaliza. Con eso, el HF de la aducción, la pérdida de carga, la calculamos por Hazen y Whelan, nos resulta 11.34. Por lo tanto, la cota piezométrica del primer punto de la red, es decir, donde acaba la aducción, en este caso es el punto B, sería, ¿no?, cota piezométrica menos pérdida de carga. La cota piezométrica, 1520, menos la pérdida de carga, en este caso 11.34, nos da 1508 metros. Esos 1508 metros, ¿no?, es lo que vamos a jalar acá, en el cuadro último, ¿no? Acá están los 1508 metros del nudo B. Acá simplemente estoy jalando todos los nudos del cuadro anterior del Excel, ¿no?, en ese orden. Tenemos los 1508 metros, ¿no? Volcamos también acá todos los datos de las cotas de los terrenos, de los vértices, desde el vértice B hasta el vértice A, también están indicados acá. Y para calcular la siguiente cota piezométrica, que sería la del punto D, simplemente será pues la cota piezométrica del punto anterior. Acá la vamos a calcular naturalmente. Voy a calcular la cota piezométrica hasta que está acá, el punto D va a ser igual a la cota piezométrica del punto anterior, es decir, 1508, 508.66, menos la pérdida de carga. La pérdida de carga es la que está acá, 3.12. Es la misma que está acá porque ya está convergiendo, ¿no? Menos 3.12 nos da 1505.54. Si quisiera la del siguiente punto, el siguiente punto aguas abajo es C, entonces le resto la siguiente pérdida de carga, que sería 0.77, y nos da 1504.77. Y así, sucesivamente, ¿no? Es un cálculo repetitivo. Tenemos todas las cotas piezométricas, inclusive de los puntos comunes, porque vean ustedes que acá tenemos A, y acá también tenemos A, acá tenemos B, acá también tenemos B. Bueno, he hecho simplemente una copia de la fórmula del Excel, y vean ustedes que, por ejemplo, en el punto A, acá tenemos 1505.26, mientras que acá tenemos 1505.23. Esos 3 centésimos de diferencia son normales, están en el rango normal debido a los redondeos, ¿no? Obviamente, si acá me sale 1505.26 y abajo me saliera 1507, algo pasa, ¿no? Eso sí no está bien. Pero si me salen diferencias en los centésimos, eso es normal, no se preocupen. Otro, el punto B, 1508.66, y acá tenemos 1508.64, 4 centésimos de diferencia. En el D, a ver, 1505.54, 1505.52, ¿no? Entonces hay diferencias que están entre 2 y entre 4 centésimos de metro, ¿no? Bien, por último, las presiones en los nudos, ellos saben que simplemente es la cota piezométrica menos la cota del terreno y nos dan las presiones.
Y las velocidades las calculamos con el caudal, con ese caudal que está acá. El caudal dividido entre el área, la continuidad. En este caso tenemos buenos valores de presión, todos están cumpliendo, y algunos tramos la velocidad seguramente no cumple, como eso que tenemos acá, ese de acá que es más crítico, 0.005. Acá tenemos en el Excel un cuadrito que nos refleja esa comparación, ¿no? Están cumpliendo todas las presiones y hay varios tramos donde no cumple la velocidad. ¿Podríamos optimizar esto? Claro que podríamos optimizarlo, ¿no? Simplemente vamos al cuadro de los diámetros y lo cambiamos. Ahí veamos uno de los más críticos. Acá tenemos 0.005. Ese es el más bajo de todos. Ese es el tercer tramo del circuito 2, el 1-2. El 1-2. El 1-2. ¿Qué diámetro le hemos puesto? El 1-2, 160 milímetros. 160 milímetros, 3 pulgadas. No me atrevería a bajarlo, ¿eh? Pero veamos a ver, por hacer el cálculo nomás, cuánto nos daría si lo bajáramos de 160 a 110 milímetros. O sea, casi 4 pulgadas. Solamente por hacer el ejercicio. Con eso, obviamente, consigo mejorar la velocidad, pero vamos a ver cómo se comporta la presión. La presión sigue cumpliendo y mejoró algo la velocidad, ¿no? Pero tengan presente que estamos un poco forzando la cosa, ¿no? Porque si le ponemos a este tramo 110, que son prácticamente 4 pulgadas, y este de acá tiene 6 pulgadas, entonces hay un poco un despropósito, porque acá va de 4 y baja a 6. Acá no le voy a bajar más tampoco, porque podría ser esa acá también bajarle a 4. Y el de acá también. Pero a ver, veamos, bajemos a 4. Ese sería el 1-2. Ingeniero, buenas noches. Sí. Disculpe la interrupción. Yo consideré, sí. Yo consideré a los tramos, a los 5 tramos, lo consideré 4 pulgadas. Quizás ahí mejoraba la velocidad un poco, porque me salía muy poco las velocidades. Sí. Sí, eso estamos haciendo ahorita, claro, ese es el ejercicio. Estoy cambiando ahorita el tramo 4.1, el tramo 1.2 y el tramo 2.3. Voy a cambiar a 110. 110 es milímetros nominalmente lo que son 4 pulgadas. ¿Ya? Pero vamos a ver, tal como lo hiciste tú, cómo nos va. Si cumple las presiones, podemos quedar ahí, creo. Efectivamente, las presiones siguen cumpliendo y han mejorado un poco la velocidad, aunque una de ellas, esta de acá, bajó a 0.04, el tercer tramo siempre. Pero no me atrevería a bajar más, ¿eh? No me atrevería a bajar más. Entonces, en conclusión, podríamos dejarlo allí. Y ustedes saben ya que las recomendaciones son, pues, instalar válvulas de purga en estos puntos, ¿no? Ese es el punto, el tercer tramo, ¿no? El tercer tramo. Bien, vamos a ver el tercer tramo del segundo circuito, es el tramo 1-2. En el croquis, 1-2 es este que está acá, que es el que tiene problemas en este tramo. Eso quiere decir que en estos puntos de acá, que seguramente son bajos, vamos a ampliar un poco, seguramente la cuota es un poco baja. Claro, 1471 es el punto más bajo. Entonces seguramente la recomendación sería poner una válvula de purga en este vértice, ¿no? O en esta proximidad. Jala un tramo y se pone una válvula de purga. Tramo pequeño me refiero, ¿no? Para poder instalar la válvula, porque es un punto bajo. Y así, como ustedes ven, ¿no? Lo principal es básicamente el criterio de priorizar el cumplimiento de las presiones sobre las velocidades. Si podemos mejorar los diámetros seleccionados, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos siempre verificando que se cumpla la presión y ver hasta dónde podemos
bajar los diámetros para que mejoren un poco las velocidades. Pero en muchos casos no se va a poder cumplir tampoco la velocidad como en el caso presente. Esto lo podemos correr para cualquier valor de X y Y. A ver, veamos por ejemplo con valores altos, 8 y 9. Valores altos cambian los caudales, cambian algunos tramos. Vamos a ver con esos mismos diámetros asumidos cómo llegaríamos. Primero, como ven ustedes, ya los cálculos, los diámetros asumidos, los caudales asumidos son automáticos. O sea, la hoja calcula ya el caudal asumido, ¿no? Calcula el caudal asumido, que se puede cambiar también, no hay problema. Y estoy teniendo la iteración mucho antes, ¿sabes? Estamos iterando prácticamente en la 7. En la 7 ya está convergiendo, ¿no? La conversión de la 7, eso quiere decir que en las demás iteraciones se van a repetir simplemente los cálculos, 0, 0, 0, y va a jalar obviamente los últimos valores que son los mismos que convergieron. Aquí también tenemos algún incumplimiento de velocidades, ¿no? Bien, con esto prácticamente se tenían los valores de velocidad o de caudal, ¿no? El examen buscaba que se tengan estos resultados y simplemente comentar los resultados tampoco, ¿no? Obviamente no se busca que se tenga el diseño óptimo, ¿no? Se veía a tiempo, era posible, sino simplemente comentar en las conclusiones y recomendaciones qué podíamos hacer, sobre todo ante el incumplimiento de algunas velocidades por debajo de lo normativo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, no. Disculpe, una consulta. Adelante. La malla que acaba de proponer, o sea, la forma, los lados que tiene es la única que se puede proponer. Por ejemplo, yo en el examen había propuesto una malla en la que solamente el tramo CD era el similar, en el que se parecía tanto el 1 y el 2, que ambos tenían como una forma cuadrada y solo el CD era el tramo que ambos pertenecían, ¿no? Tanto a 1 y a 2. No sé si eso es válido en su... Claro. No es válido, tengan cuidado, porque si propones una división o una identificación de los circuitos, ambos así como está en la pantalla en estos momentos, o sea, de esta manera. Sí, claro, la de abajo. Claro, estás suponiendo que la influencia del circuito 2 es todo el cuadrado prácticamente, perdón, toda la figura, ¿no? O sea, prácticamente 1, 2, 3, 4. O sea, todo este trapecio sería la influencia del circuito 2. Y la influencia del circuito 1, ¿no? Sería esta que está acá. Entonces, si yo llevo esto a su posición real, que tendría que ser la que está acá, entonces estoy superponiendo la influencia de ambos circuitos en esa parte, porque esa parte que está ahí ya la veía el circuito existente. O sea, de tal manera que, claro, tiene una solución matemática, ¿no? Pero esa solución sería más bien a este circuito. Porque este es el circuito, o este es el sistema en el cual sí tengo yo un circuito 1 acá y un circuito 2, ¿no? Con el circuito 1 con sus 4 tramos y el circuito 2 con sus 6 tramos, ¿no? Y con un único tramo colindante, en el cual claramente ven ustedes que están separadas las áreas de influencia de cada uno de ellos. Pero esto esto que lo he llevado acá arriba, no es esta condición que está acá. Esta es otra condición, ¿no es cierto? O sea, la zona existente no es esta que está acá y la estoy ampliando acá. No, la zona existente está dentro de este marco rojo en total, está dentro, ¿no? Y corresponde a este circuito 1, ¿no? Claro, es una confusión que viene como producto pues, de repente de una interpretación que no se ajusta, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Pero vamos a considerar pues obviamente el ejercicio de la aplicación del método a lo que ustedes han planteado, ¿no? De todas maneras. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero. Una consulta. Hola, adelante. Con respecto a los diámetros, por ejemplo, a criterio, lo que yo trabajé normal con el
con el primer criterio, ¿no? Que usted realizó, los 3 tramos coincidentes, trabajé normal y, o sea, lo que quiero preguntarle es si usted va a revisar de acuerdo a los diámetros que uno asumió. Por ejemplo, en mi caso de la aducción, yo asumí un diámetro de 12 pulgadas, digamos 300 milímetros de diámetro, y en mis casos del tramo nuevo asumí 4 pulgadas todo, o sea, todo el tramo nuevo 4 pulgadas, quizás así mejoraba un poco la velocidad. Entonces, yo reemplazando en el Excel que usted tiene, o sea, me coinciden casi a la perfección lo que es los caudales y las velocidades, ¿no? Entonces yo quiero saber si usted va a considerar los diámetros que uno asumió y por ende también deje mis conclusiones y mis recomendaciones, ¿no? Por qué estoy utilizando el diámetro de la aducción tanto y por qué utilicé los diámetros del circuito nuevo. Sí, claro, claro. Es más, la pregunta era, y se indicó, ustedes van a diseñar su aducción, ustedes van a escoger su diámetro de aducción. El único dato, ¿no? Y también los diámetros de los tramos nuevos. Los únicos datos de diámetro son los diámetros del circuito existente, el ABCD. Ustedes ven, están en el orden de... Entonces, eso no se debe modificar, ingeniero. Claro, ingeniero, el existente no, claro que modifiqué solamente es el nuevo. El nuevo es lo que modifiqué, lo puse a 4 pulgadas claro. y ahí estaba un poco mejor las velocidades, ya. Solamente 4 no me coincidían Claro. con las velocidades, o sea, no cumplían 4 nada más. Así es, claro, o sea, eso está en función del diámetro que ustedes han asumido, eso era parte del diseño, o sea, los diámetros que yo he puesto acá son diámetros referenciales y eso no quiere decir que tienen ustedes o tendrían que haber puesto el mismo diámetro, claro que no, eso no para nada. Sin embargo, sí quiero hacer algún consejo, alguna recomendación en el sentido de que los diámetros no se pueden diferenciar mucho con respecto a lo que uno viene utilizando, ¿no? Por ejemplo, si los existentes acá en el circuito 1 están en el orden de 200 milímetros a 160 milímetros, que significan 6 a 8 pulgadas, entonces, y el tramo nuevo lo vamos a poner con 4 pulgadas, entonces una aducción de 12 pulgadas me parece muy alta, ¿no? Claro que va a trabajar bien, porque con 12 pulgadas, ¿no? Entonces voy a tener una pérdida de carga bastante baja, y eso me va a provocar que tenga, digamos, que no tenga muchos problemas con presión, ¿no? Pero tengan cuidado porque podría significar eso un sobredimensionamiento. Es como cuando le ponemos pues a una viga, ¿no es cierto?, un exceso de fierros de mayor diámetro del que realmente necesita, ¿no? De repente acá hubiera sido conveniente ponerle, si mi diámetro acá es en el circuito existente de 8 o de 6, acá podría haber puesto pues de 8 o de 10, ¿no? De 10, ¿no? A lo más, y cumplía bien, ¿no? Por eso le digo, cuando alguien da los diámetros y verifica, si cumple la presión, eso está bien, pero hay que verificar que cumple también la velocidad, o que se ayude a que cumpla la velocidad, ¿no? Y si podemos optimizar el proyecto, optimizar me refiero en el costo también de que dos bienes de un proyecto tiene que ser económico, aparte de ser técnicamente viable, ¿no? Y si podemos poner diámetros menores, o un poco menor, pueden funcionar hidráulicamente muy bien, entonces nuestra obligación es, digamos, ajustar esos diámetros siempre y cuando cumplan con los parámetros, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Hola, adelante. Ingeniero, le quería consultar sobre el reservorio, sobre lo que respecta a aducción. Sí, claro que sí. En su Excel había puesto el C de la aducción, había puesto usted que era de cemento y consideró 130. Ya. Y quería preguntarle si es que va a poder, se puede considerar en aducción otro material, como puede ser PVC, porque el C sí varía por el material. Sí, claro, el C varía. Claro, y quería consultar si va a considerar, ya que nos dijo que era nuestro criterio. Claro que sí. Pero ese criterio se basa, no pierdan de vista, ese criterio se debe basar en lo que ustedes se van enterando, ¿no es cierto?, durante el desarrollo de las clases y en lo que vamos compartiendo, ¿no?
En varias oportunidades en clase les he dicho que el PVC es un material muy bueno, muy económico, muy trabajable, pero sobre todo cuando trabaja enterrado. El gran problema del PVC es que trabaja en la intemperie, ¿no? ¿Por qué? Porque el PVC a la intemperie, como todo plástico, a la intemperie, generalmente cristaliza con el paso del tiempo. Y esa cristalización implica que pierda sus propiedades mecánicas iniciales y se vuelve sumamente frágil, ¿no? O sea, ante un impacto, por menor que sea, se va a quebrar. Y poner una tubería de aducción que baja de un tanque elevado, ¿no es cierto?, de PVC, es mucho riesgo, no es lo recomendable. Ahí lo más técnico es poner una tubería que sea más resistente. Claro, ingeniero, eso sí lo entiendo que no es recomendable, pero ¿usted cree que podría considerar para este examen, ya que es parcial, podría considerar que fuese de otro material? Claro, es que mayormente todos hemos tenido, creo que, errores prácticamente en lo que es el coeficiente. La mayoría, ¿no? La mayoría creo que ha tenido problemas en eso, ya sea en los tramos o en la aducción. No sé si nos podría considerar también o sea, lo que hemos hecho. Yo creo que sí, claro, yo creo que sí. Cuando les digo que lo que debería hacer, no quiere decir que si ustedes toman un valor diferente, esté mal, ¿no? Está bien. Y de hecho, si ustedes van, por ejemplo, y ven algunos sistemas, ¿no?, sobre todo pequeños sistemas existentes en juntas vecinales o urbanizaciones o asentamientos humanos, van a ver que inclusive en algunos casos hay tuberías colocadas de PVC como aducción, ¿no? Y así están funcionando, pero no es lo recomendable, ¿no? Ahora, para fines del examen, claro, no es lo ideal, no es lo que, o sea, no es la solución perfecta, completa, ¿no? ¿Está mal? No está mal tampoco, ¿no? Pero tiene sus inconvenientes, a eso me refiero, ¿no? Lo principal es que lo han resuelto, eso es lo principal. Sí, también que nos hemos confundido y ahora sí ya sabemos cómo se debe hacer realmente. Pero igual, o sea, una consultita. Sí, adelante. Valencia. En mi caso, por ejemplo, ingeniero, justo estoy acá verificando con los coeficientes de Hassen que plantea, por ejemplo, en lo que es desde la cota de espejo, o sea, el coeficiente se pone de acero comercial. En mi caso, por ejemplo, fue de concreto con acabado común de 120. Y cuando le pongo con... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, claro, está bien. Puede ser concreto, tubería de fibrocemento. Ajá. Porque cuando le pongo con 130 y cuando le pongo, teniendo en cuenta también el coeficiente al inicio del PVC a 150, cuadra. Pero cuando le cambio al acero y le cambio a que la tubería que está antigua esté con 140, en lo que viene a ser la verificación de presiones, en algunos no me cuadra. Entonces, en ese caso, cuando se tiene esa condición, no sería bueno modificar también el coeficiente de Hassen y Williams para que cuadre o no. Ten cuidado, o sea, eso del cuadre hay que tener cuidado, no se acostumbren a ese, yo les aconsejo no se acostumbren a ese cuadre porque nos acostumbramos a cuadrar las cosas y no hacer el criterio correspondiente. Lo que tenemos que hacer es seleccionar un tipo de tubería o un material de tubería que sea apropiado para cierto componente, o sea, si va a ser red, si va a ser aducción, y en función de eso, ya ese material tiene un valor de C. Lo que sí podríamos cambiar son los diámetros. Y también, obviamente, cambiar diferentes materiales que podrían funcionar igual, ¿no? Pero dependiendo que funcionen adecuadamente. Como les repito, si es para tuberías a la intemperie, olvídense del PVC, no es lo recomendable. Tiene muchos problemas. Si va enterrado, sí, bueno, ahora. Yo le digo cuadro, ingeniero, porque, por ejemplo, en el diámetro, yo le planteé con diámetro de 12 pulgadas. Y usted le planteó con 8 pulgadas. Entonces, si yo le pongo 8 ahorita, haciendo como está en la resolución, no me da, o sea, no puedo verificar en algunos casos las presiones. Claro, tendría que irse a 10 por lo menos. Ajá, con 12 con 12 sí cuadra. Entonces, yo, pucha, como usted nos dice también, como que asusta. Entonces, criterio de cada uno.
Es criterio, vos te digo, es criterio, pero no sé, habría que ver con 10 de repente y cambiando algunos diámetros interiores, no sé, me parece, ¿no? Generalmente las aducciones respecto a las tuberías de distribución no deberían cambiar más que el orden del siguiente diámetro o uno más, ¿no? Pero no tampoco tanto, ¿no? Por eso me llamaba la atención. Pero hay que ver los cálculos, cada diseño es un cálculo diferente, ¿no? Ángel, muchas gracias. Ingeniero, Adelante. con respecto a los planteamientos de los esquemas, ¿puede agrandar un poquito esa AutoCAD, por favor? Ya, ¿qué parte? Ajá. Yo, por ejemplo, lo hice, asumiendo, en la tercera parte sería, o sea, la que está a la derecha en todo caso, asumiendo que va hacia abajo, ¿no? O sea, en realidad, como le digo, se puede hacer con cualquiera, ¿no? Siempre y cuando tengas el criterio ¿no? La base en todo caso de cómo funciona ese cross. Ahora, por otra parte, mi resolución, yo creé mi propia resolución que varía un poco a lo del suyo, que no es, pero es mínimo nomás. Quería decirle para que tenga en cuenta eso, porque de repente vas a pensar que está mal así, y no, en realidad yo hice mi propio Excel, más simplificado, digamos, para mí, ¿no? O sea, yo lo entiendo mejor así. En todo caso, sale igual con lo que usted dice, ¿no? Sí, no hay inconveniente, o sea, cada uno es libre de hacerlo con su propia formulación, ¿no? Lo principal es tener los principios del método nomás y verificar al final lo que buscamos, ¿no? Presiones y velocidades, ¿no? Y con respecto al planteamiento de los circuitos, ya he explicado cuál es la diferencia, ¿no? Si no lo han hecho así, si lo han hecho de otra manera, no es lo correcto, pero bueno, lo han hecho al menos, ¿no? Y han desarrollado el ejercicio. Claro, por eso le digo, yo lo hice así con la tercera que está a la derecha, que prácticamente sería así. Entonces, ahí tenía que hacer algún cambio, porque si yo considero la corriente, digamos, de una manera, ¿cómo se dice? Horaria, a los dos, tendría que sumar en el CD, ¿no? Y no restar, como es lo coloquial hacer en su Excel que hace. Entonces yo modifiqué también mi Excel en todo caso para que se pueda aplicar, ¿no? Y salga lo correcto. Como le digo, yo para hacer eso tuve que leer bastante, pues, ¿no? O sea, no voy a estar haciendo para matraquear, digamos, el Excel, no, que no es lo correcto, ¿no? Entonces lo que le quiero decir es que yo como que tenía una base, entonces con esa base yo modifiqué mi Excel para que salga el problema, o sea, y está bien, ¿no? O sea, lo que quiero decirle más bien es que no voy a poner una mala nota y en realidad está bien, ¿no? Y es lo que no quiere evitarme ese problema, digamos. Sí, por eso le reitero, pues, ¿no es cierto? Les estoy explicando por qué razón es así y por qué no es la otra, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté todo mal, obviamente, claro que no, ¿no? Bien, ¿alguna intervención más, chicos? Bueno, ya lo último, el diagrama de presiones, ustedes saben que obtenido los valores de los parámetros, ya uno simplemente refleja en un croquis, ¿no? Los datos, ¿no? Que es a manera de un plano o croquis final, ¿no? Los datos por cada tramo, ¿no? Diámetro, longitud, velocidad y caudal, y por cada uno de los nudos, ¿no? Las cotas pisométricas, cota de terreno y por tanto la presión en el tubo. De manera que cuando en un expediente técnico más adelante alguien abre el diagrama de presiones, ya el diagrama de presiones muestra toda la información, ¿no? De los parámetros hidráulicos verificados en un sistema. Bien, chicos, no sé si hubiera alguna intervención más. Señora, disculpe, una consultita. Sí, hola. La posición misma del tanque también nos condiciona al problema, ¿no? Si lo vemos así, de ese modo. Claro, sí, claro que sí, porque te define pues dónde empieza la red, ¿no? Te va a definir dónde empieza la red. Esa es la aducción, ¿no? Eso era mi duda más que todo. O sea, la posición misma del tanque me condicionaba cómo era el sentido de flujo. Por supuesto, porque te define dónde empieza tu red, ¿no? En este caso, no empieza en A, empieza en B.
Ya, ingeniero, eso no será mi duda. En algunos casos hay sistemas que se valen de varios reservorios. Es decir, acá como este reservorio entra en B, podría haber acá, por ejemplo, otro reservorio, ¿no? Sobre todo eso pasa cuando la localidad es muy larga, ¿no? Entonces hay otro reservorio, por ejemplo, que podría entrar acá, en el punto 1. Acá hay otro reservorio y entra al punto 1. Pero es exactamente igual la resolución, ¿no es cierto? Hacemos el equilibrio, ¿no es cierto? Distribuyendo desde acá y también distribuyendo desde este reservorio. O sea, no implica ningún cambio, ¿no? Los principios son los mismos. Se tiene que cumplir el equilibrio en todo el sistema. En ese caso habrá pues 2 entradas de 2 reservorios, ¿no? Y los equilibrios en cada uno de los nudos. Bien, chicos, entonces esto está en la plataforma. Ojalá pueda terminar de calificar siquiera los primeros trabajos que estoy haciéndolo para poder tenerlos y pasárselos el día viernes. Ya es creo que tiempo de poder entregar algunas notas, ¿no? Prácticamente ya hemos pasado la mitad del ciclo y ya en lo que es el curso ya debemos empezar con lo que es alcantarillado, ¿no? A partir de las siguientes clases. Bien, si no hubiera más preguntas, entonces daríamos por cerrada esta sesión. Les agradezco, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Ingeniero. Sí, adelante, ¿alguna intervención? Sí, la última. La nota, ¿hasta cuándo estará? Más o menos. El parcial, supongo que para la próxima semana. Esta semana quiero entregarle por lo menos el primer trabajo. Y el segundo, a ver si también lo puedo calificar. ¿Ya? Ingeniero. Muy bien, chicos. Sí. Última consulta, si es que podría usted considerar la opción de poder darnos un trabajo o algo así para poder alzar un poco más la nota, ya que estamos viendo que un poco como que no nos fue tan bien el parcial. Pero claro, han tenido 2 trabajos. Ustedes han tenido una práctica calificada y 2 trabajos domiciliarios. En esta segunda unidad que viene también van a tener lo mismo. Van a tener realmente seguramente 2 trabajos, una práctica calificada y al final del examen final. Sí, va a haber la oportunidad, sí, pero recién estamos empezando, estamos en la mitad. Vamos a ver primero los resultados y según eso vemos cuándo planteamos los siguientes trabajos, ¿no? Tendremos que avanzar un poco la teoría también. Bien, jóvenes, entonces ahí nos quedaremos por hoy. Buenas noches, muchas gracias.